Antes de empezar, suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que ves las monedas para siempre y quizás, solo quizás, la forma en la que ves tu propio bolsillo. Imagina esto por un momento. Estás en tu casa, tranquilo, revisando un viejo cajón. Ese cajón que casi nunca abres. Dentro hay objetos olvidados, recuerdos, papeles antiguos y monedas. Muchas monedas. La mayoría sin valor, o eso crees. Las tomas con la mano, las haces sonar entre tus dedos, y de pronto, una de ellas se siente diferente, no es más brillante. No es más grande. No es más pesada, pero tiene algo que la hace especial, y aquí es donde comienza nuestra historia. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas han tenido en sus manos sin saber lo que realmente podía significar. Una moneda aparentemente común. Una moneda que ha pasado por tiendas, bolsillos, bancos y calles durante décadas. Y sin embargo, algunas versiones de esta moneda esconden un secreto que pocos conocen, un secreto que puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. Estamos hablando de una moneda de 1 centavo. Sí, solo 1 centavo. Pero no cualquier centavo, una moneda que pertenece a una época muy específica. Un momento donde el mundo estaba cambiando rápidamente. Donde la tecnología avanzaba, las economías se transformaban y millones de personas vivían sin imaginar que incluso el objeto más pequeño podía tener un valor oculto. Ahora, quiero que pienses en todas las monedas que has tenido en tu vida. ¿Cuántas han pasado por tus manos? ¿Cientos? ¿Miles? Más, ¿y cuántas revisaste realmente? La mayoría de las personas no mira los detalles. No observa el año. No presta atención a las marcas. No analiza los pequeños errores que, en el mundo de la numismática, pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza única, porque aquí está la verdad que pocos te dicen. El valor de una moneda no siempre está en lo que ves a simple vista, está en los detalles ocultos, está en lo que casi nadie nota, está en lo que la mayoría ignora, y eso nos lleva directamente a esta moneda en particular. A simple vista, es solo 1 centavo más. Pero si la observas con atención, comienzas a notar cosas interesantes. Su diseño representa una parte importante de la historia. Un símbolo que ha sido reconocido durante generaciones. Una figura que ha estado presente en momentos clave de un país. Esta moneda no es solo metal. Es historia comprimida en un pequeño espacio. Fue creada en una época donde la producción era masiva, donde millones de unidades salían de las casas de moneda. Pero incluso en procesos tan controlados, ocurren errores. Pequeños fallos. Variaciones mínimas. Diferencias que, con el tiempo, se vuelven extremadamente valiosas, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque no todas estas monedas son iguales, algunas tienen características específicas. Detalles que solo un ojo entrenado puede detectar. Variaciones en la impresión. Cambios sutiles en la alineación. Diferencias en el acabado. Y en ciertos casos, errores que nunca debieron salir al público, errores que convierten una moneda común en una rareza, y cuando algo es raro, su valor cambia, pero no se trata solo de rareza, también se trata de condición. Una moneda bien conservada puede multiplicar su valor de manera sorprendente. Sin rayones. Sin desgaste excesivo. Con sus detalles intactos. Como si el tiempo no hubiera pasado por ella, y aquí viene la pregunta clave, y si tienes una de esas monedas en casa, y no lo sabes, piénsalo, podría estar en un frasco. En una cartera vieja.
en una caja olvidada. Incluso en tu bolsillo en este momento, la mayoría de las personas nunca lo descubrirá. Porque nunca se detienen a mirar, pero tú estás aquí, y eso ya te pone en una posición diferente. A medida que avanzamos en esta historia, vas a empezar a entender por qué esta moneda en particular ha captado la atención de coleccionistas, expertos y personas comunes que, de repente, se encontraron con algo que no esperaban. Algo que cambió completamente su perspectiva, porque no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de descubrimiento, de sorpresa, de ese momento exacto en el que te das cuenta de que lo que tienes en la mano podría valer mucho más de lo que jamás imaginaste, y aún no hemos llegado a la parte más impactante, porque lo que hace realmente especial a esta moneda no es solo su origen, ni su diseño, ni siquiera su rareza, es su historia, una historia que pocos conocen, una historia que comienza de manera ordinaria, pero termina de una forma que nadie esperaba, y cuando escuches el final, vas a entender por qué tantas personas están empezando a mirar sus monedas de otra manera. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo fundamental. No todas las monedas valiosas fueron reconocidas desde el principio. De hecho, muchas de ellas pasaron desapercibidas durante años, décadas incluso. Hasta que alguien, en algún momento, decidió mirar más de perfecto. Entonces presta mucha atención, porque lo que viene ahora es donde la mayoría falla, y donde unos pocos comienzan a ganar ventaja. Cuando tienes una moneda en la mano, lo primero que ves es lo obvio. El tamaño, el color, el diseño general. Pero eso no es lo que separa a una moneda común de una verdaderamente valiosa. Lo que marca la diferencia está en los detalles que casi nadie observa, y aquí es donde entra el verdadero juego, porque esta moneda en particular tiene características que, si sabes identificarlas, pueden decirte mucho más de lo que imaginas. No necesitas ser un experto con décadas de experiencia. Solo necesitas saber dónde mirar y qué estás buscando exactamente. Primero, el año parece algo básico, pero es el punto de partida. Ese pequeño número grabado en la moneda no solo indica cuándo fue creada, sino que también la conecta con un contexto histórico específico. Un año donde ciertas condiciones en la producción pudieron haber generado variaciones únicas. Ahora, aquí viene algo interesante. Durante ese periodo, la producción de monedas era masiva. Millones y millones de unidades salían de las casas de moneda. Y cuando trabajas a ese nivel de volumen, incluso los sistemas más precisos pueden tener fallos, pequeños fallos, errores que, en su momento, pasaron desapercibidos, pero hoy, esos errores pueden significar todo. Uno de los aspectos más importantes que debes observar es la claridad del diseño. Mira cuidadosamente los detalles finos. Las líneas. Las letras. La forma en que están grabadas. ¿Son nítidas? Hay algo que parece fuera de lugar, porque incluso una ligera desviación puede ser una señal. Otra cosa clave es la alineación. Sí, algo tan simple como la forma en que el diseño está centrado en la moneda puede marcar una gran diferencia. Si notas que algo está ligeramente desplazado, no lo ignores. Ese tipo de detalle puede indicar un error de acuñación, y los errores son oro en este mundo, pero no cualquier error, tiene que ser un error auténtico. No daño por uso. No desgaste natural. No manipulación externa. Tiene que ser algo que ocurrió en el momento de su creación, y eso cambia completamente las reglas del juego. Ahora hablemos de la superficie. Pasa tu dedo suavemente sobre la moneda. Observa cómo refleja la luz. Una moneda que ha sido bien conservada tendrá un aspecto completamente. Ahora es donde todo comienza a tomar una dimensión completamente diferente,
porque para entender por qué esta moneda ha capturado tanta atención, necesitas conocer la historia que la rodea. No estamos hablando solo de metal acuñado en masa. Estamos hablando de una pieza que nació en un momento específico, bajo condiciones específicas, y que con el paso del tiempo fue adquiriendo un significado que nadie anticipó en su origen. En aquel entonces, esta moneda era simplemente parte del día a día. Pasaba de mano en mano sin ningún tipo de reconocimiento especial. Se usaba para pagar pequeñas cosas, se olvidaba en bolsillos, se acumulaba en frascos. Era común. Totalmente común, pero lo que la mayoría no sabía es que algunas de estas monedas no eran exactamente iguales a las demás, y aquí es donde entra el factor humano. En los procesos de producción, incluso con tecnología avanzada, siempre existe la posibilidad de error. Y esos errores, en el momento en que ocurren, no parecen importantes. Nadie se detiene a analizarlos. Nadie imagina que, años después, esos pequeños detalles se convertirían en el centro de atención, porque en ese momento, el objetivo era producir en cantidad, no en perfección absoluta, y sin embargo, la imperfección es lo que crea valor. Con el paso del tiempo, coleccionistas comenzaron a notar ciertas diferencias. Variaciones que no encajaban con el estándar. Detalles que parecían fuera de lo normal. Al principio, eran observaciones aisladas. Comentarios entre expertos. Pequeñas conversaciones que no llegaban al público general, pero luego, algo cambió. A medida que más personas comenzaron a estudiar estas monedas, los patrones empezaron a emerger. No eran casos únicos. Había múltiples ejemplos con características similares. Y eso despertó una pregunta importante: ¿estamos frente a una simple coincidencia o ante algo mucho más grande? Esa pregunta marcó el inicio de una búsqueda que llevó a coleccionistas, investigadores y entusiastas a revisar miles, incluso millones de monedas. A observar con lupa. A comparar detalles minúsculos. A documentar cada hallazgo, y lo que encontraron fue sorprendente. Descubrieron que ciertas versiones de esta moneda tenían características que las hacían extremadamente raras. No porque fueran diferentes de manera evidente, sino porque esas diferencias eran sutiles, casi invisibles para el ojo no entrenado, y eso las hacía aún más especiales, porque no cualquiera podía identificarlas. Solo aquellos que sabían exactamente qué buscar. Con el tiempo, estas monedas comenzaron a aparecer en subastas privadas, en colecciones especializadas, en manos de personas que entendían su verdadero valor. Y cada vez que una de ellas salía a la luz, generaba interés, curiosidad, expectativa, porque no eran fáciles de encontrar, y eso es lo que alimenta el deseo. Ahora imagina esto: alguien, en algún lugar, encuentra una de estas monedas por accidente. No la estaba buscando. No sabía lo que tenía. Pero algo le llamó la atención. Decidió investigar. Decidió preguntar. Decidió mirar más de cerca, y en ese momento, todo cambió. Lo que antes era solo una moneda más, se convirtió en algo completamente diferente, en una pieza deseada, en un objeto de interés, en una oportunidad. Historias como esa han ocurrido más de una vez. Personas comunes que, sin experiencia previa, se encontraron con algo inesperado. Algo que estaba frente a ellos todo el tiempo, pero que nunca habían visto realmente, y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no se trata solo de expertos, se trata de cualquiera, se trata de ti. Porque tú también puedes encontrar algo así, pero solo si sabes qué buscar, solo si prestas atención, solo si decides no ignorar los detalles. Ahora, hay algo más que debes entender.
El valor de estas monedas no apareció de la noche a la mañana. Fue creciendo con el tiempo. A medida que más personas reconocían su rareza. A medida que la demanda aumentaba. A medida que la historia se hacía más conocida, y como en cualquier mercado, cuando algo es escaso y deseado, su valor tiende a subir, pero aquí hay un giro interesante. No todas las personas que poseen una de estas monedas saben lo que tienen, y eso crea una situación única, porque significa que todavía hay oportunidades sin descubrir, todavía hay monedas esperando ser reconocidas. Todavía hay historias que no han sido contadas, y tú podrías ser parte de una de ellas. Ahora bien, llegamos a la parte más importante de toda esta historia, la parte que todos están esperando, la pregunta que ha estado en el aire desde el principio. ¿Cuánto puede valer realmente una de estas monedas? La respuesta no es lo que esperas. Y en la siguiente parte, vamos a revelarlo de una forma que no vas a olvidar. Prepárate, porque ese momento está muy cerca. Continuo, llegamos al momento que estabas esperando, el momento donde todo cobra sentido. Pero antes de decirte la cifra, quiero que entiendas algo muy importante. El valor no aparece de la nada. No es magia. No es suerte pura. Es el resultado de todo lo que hemos hablado hasta ahora, detalles, historia, rareza, condición y, sobre todo, conocimiento, porque quien sabe lo que tiene, juega en otra liga. Ahora imagina esta escena. Un coleccionista experimentado observa una moneda. La gira lentamente entre sus dedos. No tiene prisa. Sus ojos recorren cada detalle con precisión. No está viendo solo una moneda, está leyendo su historia, ve cosas que otros no ven, nota lo que otros ignoran, y en cuestión de segundos, sabe si está frente a algo común o frente a algo extraordinario. Eso es exactamente lo que separa a alguien que deja pasar oportunidades de alguien que las aprovecha. Ahora vuelve a ti, piensa en todas las monedas que han pasado por tus manos. Piensa en cuántas de ellas revisaste realmente. ¿Cuántas analizaste? ¿Cuántas observaste con intención? Probablemente muy pocas, y ahí está la diferencia, porque mientras muchos ignoran, unos pocos descubren, mientras muchos gastan, unos pocos conservan, mientras muchos pasan por alto, unos pocos encuentran, y esos pocos son los que terminan contando historias que nadie más puede contar, historias de descubrimiento, historias de sorpresa, historias que empiezan con algo tan simple como una moneda, y terminan de una forma completamente inesperada. Ahora sí, vamos a hablar de valor, pero no pienses en términos normales. No pienses en centavos. No pienses en pequeñas cantidades. Porque cuando una moneda reúne las características correctas, cuando tiene ese detalle especial, esa condición excepcional, esa rareza específica, deja de ser una simple moneda, se convierte en una pieza de deseo. Y cuando hay deseo, hay competencia, y cuando hay competencia, el precio sube, personas dispuestas a pagar más, coleccionistas buscando completar su colección, inversores viendo una oportunidad, y en medio de todo eso, una moneda que, en apariencia, no debería valer nada, pero vale, y aquí es donde todo se vuelve impactante, porque algunas versiones específicas de esta moneda han alcanzado cifras que muy pocos imaginarían, cifras que no encajan con la idea que tenemos de un simple centavo. Cifras que hacen que cualquiera se detenga y piense, ¿de verdad es